Bienvenidos a Verbo y Vida, el podcast oficial de Verbo SoCal, Iglesia Cristiana, aquí en el sur de California. Somos una iglesia de ministerios Verbo con la misión de ir y hacer discípulos. Nuestra visión es ayudar a las familias jóvenes a unirse en la búsqueda del carácter de Jesús y, a medida que se renuevan sus vidas, a difundir el Evangelio y mostrar misericordia a nuestra comunidad. Esperamos que a través de este podcast te sientas inspirado, animado y motivado para marcar una diferencia en el mundo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que disfrutes el mensaje. Cristo no está muerto. Cristo no está muerto. Él está vivo. Yo no sé cuántos de ustedes amanecieron hoy pensando en eso o cantando algo así, que Él vive, Cristo vive. Y hay coritos antiguos, ¿verdad? Que se nos vienen. La de Cristo vive y recordando que nuestro Dios ha resucitado. Y hoy, como todos los domingos, es un día para celebrar la resurrección de nuestro Dios. Y hoy es cierto, nos unimos a millones de personas que hoy estamos celebrando la resurrección de Cristo. Y la verdad es que es un día especial por lo mismo, pero no solo es hoy, hay que recordarlo todos los días, todos los domingos. Por eso es que venimos los domingos a celebrar a nuestro Dios, a exaltar a nuestro Dios, a recordar que Él resucitó y que Él vive. Y nos unimos, como les digo, a millones de personas que lo están celebrando hoy. Lo único es que también millones de personas que solo lo celebran hoy. A ellos no nos unimos tanto, ¿verdad? Tenemos que recordar de que es todo el tiempo, no solo un día. Jesús resucitó, Jesús vive, Él es nuestro Dios y nos unimos a todas estas personas y a recordarlo cada día. Y cada domingo que venimos a celebrarlo, a recordar que Él es la razón por la cual estamos acá. Y así que le damos gracias a Dios, ¿verdad? Tenemos un gran privilegio de ser sus hijos, un gran privilegio de poder disfrutar de su resurrección, de ser salvos por ese sacrificio en la cruz. Ahora nosotros podemos llamarnos hijos de Dios, podemos entrar a su presencia, podemos hablar con Él, podemos disfrutar de su amor, de su paz, de su gozo. Somos privilegiados, ¿no creen? Así que lo tenemos que disfrutar cada día, tenemos que decirlo en cada momento y glorificarlo a toda hora. Y si conocemos a personas que solo lo celebran un domingo, hay que animarlos a que lo celebren todos los días de su vida, porque la verdad es un privilegio. Amén. Tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios que venció a la muerte. Amén. Muy bien, le voy a pedir que se pongan de pie conmigo. Vamos a orar, le vamos a pedir al Señor que bendiga este tiempo, lo que vamos a estar platicando, y que el Señor se glorifique en esta tarde. Amado Padre, gracias te damos por esta tarde. Gracias porque nos permites estar aquí una vez más. Gracias porque hemos podido alabarte, exaltarte, glorificarte. Y ahora te pedimos, Señor, que hables a través de nosotros. Que seas tú, Señor, hablando a través de mi vida. Que seas tú, Señor, el que hables y que toques corazones. Que no sea un estorbo, sino que pueda ser un vaso útil en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso a tu Dios? Que Él es digno de ser alabado y de ser exaltado. Puedes tomar tu lugar. Jesús declaró: yo soy la vid verdadera. Después también declaró: yo soy la luz del mundo. También dijo: yo soy la puerta. Dijo: yo soy la resurrección y la vida. Yo sé que todos esos hemos escuchado. Luego dijo: yo soy el pan de vida. Y dijo también: yo soy el buen pastor. Y también cuando estaba hablando con todas las personas dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús hizo todas esas declaraciones acerca de Él. Y luego hizo muchos milagros. Pero aún la gente se quedaba pensando: ¿será que es cierto lo que está diciendo? ¿Será que todo lo que dice es real? ¿Será que es verdad lo que él está hablando? Y lo cuestionaban.
Pero fíjense que aún así Él hizo una última declaración. Y mire lo que le dijo a sus discípulos. Vamos a ir a Mateo 16:21. Y dice: a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. O sea que Él, aparte de que había dicho todas las declaraciones que había hecho de Él, dice: voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Así que si la resurrección no se hubiera cumplido, Jesús hubiera sido considerado un mentiroso. Y todas las declaraciones que había hecho tampoco hubieran sido ciertas, hubieran quedado en tela de duda. Si hubiera todo lo que había dicho antes y luego dice: ¿y si no voy a resucitar? Y no resucitara, hubiera quedado como un charlatán. No sé cuántos de ustedes tendrán alguna persona que conozcan que les cuenta que hacen esto, que hacen lo otro y que son muy buenos para hacer ciertas cosas, y a la hora de la hora cuando uno los ve, uno dice como que no era así, ¿verdad? Que hablan más de lo que dicen. Pues algo así hubiera quedado Jesús, ¿verdad? Mucho bla, 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 y no es cierto. O sea, si la resurrección no hubiera sucedido, Él hubiera quedado así, hubiera quedado como un gran charlatán. Por eso es que la resurrección es tan importante en el Evangelio. Y dice en 1 Corintios 15:14, y dice, 1 Corintios 15:14, y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Habla también de la resurrección. Dice: si Cristo no resucitó, nuestra predicación es inútil. ¿Para qué estamos acá? Es inútil estar acá, de nada valdría. Y nuestra fe es inútil. Todo lo que vivimos, lo que decimos, lo que predicamos sería inútil. Y después también en 1 Corintios 15, 17 y 18 dice: y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. Lo vuelve a repetir: si Él no ha resucitado, es inútil. Y todavía, dice después, son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Básicamente está diciendo: si Jesús no resucitó, bueno, primero ya vimos, hubiera sido un charlatán, mentiroso, hubiera cosas que dijo que no se hubieran creído. Luego, nuestra fe sería inútil, lo que predicamos sería inútil. Y después también dice: obviamente, si Él no resucitó, no fue todo cierto lo que sucedió, y en ese caso todos somos culpables de nuestros pecados. Imagínense, ahora tendríamos que pagar por todos nuestros pecados. Eso sí estaría duro, porque entonces tendríamos que pagar consecuencia de todos nuestros pecados, que ahora a través de Cristo son limpios. Pero si no, tendríamos que pagar por todo eso. Y después dice también: todos murieron creyendo en Cristo están perdidos. Básicamente, todos aquellos que murieron pensando en que tenían a Cristo y que iban a pasar la eternidad con Él, estarían perdidos también. Entonces la resurrección tiene mucha importancia. Lo que les decía, no seríamos libres de pecados y seríamos juzgados por todo lo que hemos hecho. Pero en 1 Corintios 15:20 dice algo importante y habla de que Él resucitó. Y dice: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Y esa es la bendición que tenemos, que Él sí resucitó. Cristo resucitó, y entonces todo lo que Él dijo es cierto, porque Él se ha resucitado. Y si ustedes leemos la Biblia, habla de que lo vieron sus discípulos, después lo vieron más personas, y muchas personas más lo lograron ver a Él. O sea, que fue cierto. O sea, hay testigos. Y de eso vamos a estar hablando hoy. El tema de hoy, obviamente, alusivo al día, es la resurrección. Y de eso vamos a estar hablando. Pero
me recordaba de una historia que dice que un amigo le dice al otro: mira, si te has dado cuenta que Jesús es tan famoso y todos lo conocen y por todos lados, ¿qué tenemos que hacer como para tener la fama de él? ¿Verdad? ¿Cuál será el secreto? Y el otro le dice: mira, es fácil. Primero, tenés que vivir sin pecar. Ese es lo primero. Si lo logras, tenés que sanar a la gente. Y una de las cosas que tenés que hacer también es resucitar por lo menos a una persona. Si lo haces bien, después solo te tocaría morir y resucitar al tercer día. Si lo haces, si lo logras, pues ya la hiciste, te vas a hacer famoso. Porque definitivamente no es tan fácil como lo hizo Jesús, ¿verdad? Jesús resucitó. Y lo interesante es que Él lo declaró. Y las profecías lo decían una y otra vez. Pero Él lo vino a decir y después dijo: y voy a resucitar. Entonces, cuando Él resucita, hace válido todo lo que Él había dicho antes. Cuando había perdonado pecados, cuando había sanado, cuando hablaba del reino de los cielos. Cuando Él resucita, hace válido todo. Entonces la resurrección es tan importante. Por eso es que nos tenemos que recordar de eso continuamente. Por eso es que venimos los domingos a celebrar y recordar de su resurrección. Por eso es que tomamos la Santa Cena y durante la Santa Cena lo recordamos que Él murió y que resucitó. Por eso es que lo hacemos constantemente y nos lo recordamos una y otra vez. Y hoy también lo hacemos como todos los demás domingos, pero la resurrección, y de eso necesitamos hablar. Y mi deseo hoy es que podamos entender bien ese concepto y lo podamos aplicar en nuestra vida y lo podamos contar a otros y que los demás y todos podamos entender lo importante de qué es la resurrección. En Mateo 27, 46 dice: a eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo creo que la mayoría de nosotros hemos visto esa parte. Vemos películas, siempre enseñan esa parte, cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y lo que sucede es que cuando Cristo llevó nuestro pecado, su comunión con Dios fue destruida por el mismo pecado, por la misma maldición. Pero antes de que entremos un poquito a esto, yo les quiero llevar a una parte para que entendamos el sacrificio de Jesús. Usted sabe que hay una parte en la palabra donde Él habla de la copa y dice: si es posible que pase de mí esta copa. Y también lo hemos leído mucho. Lo vamos a leer si gustan para tener la claridad. Y en Mateo 26, 39 dice: Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Y escuchamos esta historia y muchas veces podemos pensar de que Jesús estaba nervioso por lo que iba a pasar, porque iba a ir a la cruz, porque iba a morir. Pero yo te quiero preguntar: ¿tú crees que Cristo tenía miedo de ir a morir a una cruz? ¿Que tenía miedo a los clavos? ¿Tú crees que él le tenía miedo a la crucifixión? ¿Crees tú que esa era parte de lo que él estaba sufriendo en ese momento, de que iba a sufrir? Los historiadores, si nos ponemos a leer la Biblia y miramos de muchos de los apóstolos que fallecieron, que murieron, muchos de ellos murieron crucificados. Y ellos murieron de diferentes, crucificados boca abajo, etcétera. Pero también hablan los historiadores de que estos hombres iban a la cruz cantando, celebrando, porque ellos los iban a matar, pero ellos sabían por qué lo estaban haciendo y ellos iban con esa claridad. Entonces, iban cantando, iban celebrando de lo que iba a suceder. Entonces la pregunta es: ¿será que estos hombres tenían más entendimiento de Jesús
acerca de la crucifixión? Cuando Jesús es pues el capitán, cuando Jesús es el mero mero, podríamos decir. Lo más seguro es que no era que Jesús pues tenía la claridad. Seguro que estos hombres no iban a tener más valentía que Cristo, porque Cristo tenía la claridad de lo que era la crucifixión. Ahora, no creo yo que Cristo le haya tenido miedo a los romanos ni a la cruz. Entonces, si fue así, ¿por qué Él hace esta oración? Que pase de mí esta copa, ¿verdad? Si es que Él no tenía ese tipo de miedo, pensando, considerando y comparándolo a los demás discípulos. Entonces, ¿qué quiere decir cuando Él dice que pase de mí esta copa? En resumen, la copa significa la ira de Dios, el enojo de Dios. Y entonces cuando Él dice que pase de mí esta copa, está hablando acerca del enojo de Dios. Y se los voy a explicar un poquito más. Y por causa hay una parte donde habla que por causa de la iniquidad de las naciones, por causa de su rebeldía, le va a dar la copa de la ira. Y en Jeremías 25, 15 y 16 dice eso. Lo vamos a leer. Dice: el Señor, el Dios de Israel, me dijo: toma de mi mano esta copa de vino de mi ira y dásela a beber a todas las naciones a las que yo te envíe. Cuando ellas la beban, se tambalearán y perderán el juicio a causa de la espada que voy a enviar contra ellos. Y habla aquí la copa del vino de mi ira. Entonces, cuando Jesús habla de la copa, está hablando de la ira de Dios sobre él. Así que en la cruz no era que Jesús tuviera ese miedo de los clavos, porque Él sabía que iba a llevar nuestros pecados. Él sabía lo importante de la crucifixión, pero Él sabía que en el momento de llevar esos pecados en la cruz, ir a la cruz, Él iba a ser pecado, Él se iba a convertir en maldición y Él iba a perder la comunicación directa con Dios. Entonces en ese momento iba a recibir toda la ira de Dios. Y miren, vamos a ver, en Isaías 53, 10 y 11 dice esto: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Lo interesante aquí es que aquí habla: Jehová quiso quebrantarlo. O sea que Jehová lo quiso quebrantar a Jesús. Era necesario que Jesús pasara por eso, porque así Él iba a llevar las iniquidades de todos. Él tenía que morir quebrantado bajo la ira de Dios. Él tenía que recibir toda la ira de Dios, porque ahí estaba todo el pecado, toda la maldición. Iba a ser separado de la presencia favorable de Dios. Y ahí está el poder del evangelio, el poder de la cruz. Muchas veces yo creo que nosotros no logramos entender eso. Entendemos que Él murió, que Él fue crucificado, que resucita, pero cuando Él muere no entendemos, no llegamos a comprender lo que era para Él ese sufrimiento de la separación con su Padre. Algo que Él había estado experimentando toda su vida, imagínense, desde la creación, desde antes de la creación, de toda la eternidad. Él había tenido esa relación con su Padre. Y en ese momento Él se siente separado. Y no solo eso, recibe toda la ira de su Padre. O sea, la ira de Dios vino sobre Él. Y esa ira Él la estaba viviendo por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Imagínense usted la ira de Dios por todo el pecado, por toda la maldición viniendo sobre un hombre, y Él estaba siendo quebrantado. Y dice: el Padre lo quiso hacer. O sea, el Padre dijo: lo voy a hacer, lo quiero hacer, porque había el beneficio de que nosotros todos íbamos a poder ser salvos. Entonces, si nos damos cuenta, es importante entender esta parte, porque Dios
vino y derramó su ira sobre su hijo, por ti, por mí. La ira de Dios vino sobre Jesús. Yo sé que la mayoría de nosotros hemos escuchado, hemos leído de la historia de Abraham e Isaac, su único hijo. Y se acuerda que no nacía, al fin nació y crece Isaac y Abraham se lo lleva y lo va a sacrificar. Y cuando lo va a sacrificar, se acuerdan que él toma el cuchillo, ya está por matarlo, y cuando está por matarlo, Dios lo detiene y le dice: no lo mates. Y le da una salida. Yo creo que todos lo hemos visto esa historia. Y cuando leemos decimos: qué historia más bonita, qué historia tan especial, cómo hubo una solución, una respuesta al único hijo de Abraham. O sea, cómo Dios logró hacer esto. Y ahí pareciera que la historia termina. Pero si nosotros nos vamos miles de años más adelante, viene Jesús a la tierra, el único hijo de Dios, que llega igual a que viene a la tierra, que lo van a matar, que el Padre lo entrega. Y cuando está en ese momento, que va a ir a la cruz, que aún Jesús le dice: si puedes pasar de mí esta copa, pero si es tu voluntad, es tu voluntad. Y en ese momento, cuando ya lo va a matar, no hay nadie que lo detenga, sino que él sí mata a su hijo. Su hijo muere, pero lo hace. Y muere y lo hace por amor a nosotros. Entonces la historia de Abraham e Isaac se repite, pero no termina en que se salvó el hijo, sino que realmente Jesús murió. Y cuando entendemos eso, entendemos de que había un propósito en la muerte de Jesús. Había un propósito por el cual él fue a la cruz. Y no simplemente porque así cuenta la historia. Y no es porque los romanos lo mataron, no es porque simplemente Jesús fue a la cruz, fue crucificado, como vemos la historia, pero tenemos que entender de que él llevó nuestro pecado y que toda la ira y castigo que nosotros nos merecíamos por toda la eternidad cayó sobre Jesús. ¿Sí te das cuenta de eso? Todo el castigo que todos nosotros merecíamos por toda la eternidad cayó sobre Jesús. Toda la ira de Dios que nosotros mereceríamos por toda la eternidad cayó sobre Jesús. Y él muere ahí. Y cuando entendemos eso, yo creo que lo menos que podemos hacer es estar agradecidos con Dios y Jesús por su sacrificio. Porque gracias a ese sacrificio, ahora nosotros podemos presentarnos ante Dios y podemos ser parte de su pueblo y ser parte de sus hijos por ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y ahora nosotros somos perdonados y a través del sacrificio de Jesús podemos ser limpios y entrar ante la presencia de Dios, santificados. ¿Se dan cuenta el poder de la resurrección? Por eso es que es tan importante la resurrección, porque al entender eso, lo único que podemos decir es: Señor, gracias. Gracias por ese sacrificio. Gracias por lo que sucedió y gracias porque ahora yo puedo gozar de vida eterna. Amén. Ahora, Dios desamparó a su hijo en la cruz, ¿verdad? Padre, ¿por qué me has desamparado? Dios desamparó a su hijo en la cruz. ¿Por qué? Y pues ya se lo mencioné un poquito, pero ¿por qué? ¿Verdad? ¿Qué padre desampara a su hijo más que todo en una situación como esa? Y entonces uno podría pensar: ¿por qué lo desampara? ¿Por qué Dios no hace nada ahí? Y la razón es que en la cruz Jesús llegó a ser pecado. Y eso es algo que Dios aborrece y condena, el pecado. Entonces, como les mencionaba anteriormente, desde el comienzo de la creación, antes de la creación, el Padre, Hijo y Espíritu Santo tenían una comunión perfecta, una comunión llena de gozo. Pero en esa cruz se destruyó
esa relación. En esa cruz, Él ya no tuvo esa relación con el Padre. En esa cruz, Él se quedó solo porque Él era pecado. Y como era pecado, Dios ya no lo podía ver. Y como Dios ya no podía estar ahí, se aleja del pecado y de la maldición que está viviendo Jesús, que es Jesús en ese momento. Y por eso es que Jesús dice: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento Jesús se hizo una abominación para Dios porque estaba lleno de pecado. Nos hemos puesto a pensar que nosotros éramos una abominación para Dios antes de conocer a Jesús. ¿Has pensado eso? Éramos una abominación, pero ahora ya no lo somos por el sacrificio de Jesús, porque alguien tenía que llevar ese pecado y Él lo hizo por nosotros. Y cuando vemos eso, lo único que podemos decir es: Señor, gracias. ¿No creen? Gracias, porque ahora nosotros podemos ser llamados sus hijos. Cuando Él se hace, como les decía, cuando Él muere y Él se hace pecado y se hace una abominación, básicamente una maldición, es cuando Él llega a ser aborrecido por Dios. Y es cuando Dios se separa de Él. Y nosotros realmente somos, ¿verdad? Sin Jesús somos malditos, porque no tenemos a Jesús. Tenemos una maldición sobre nosotros. Pero cuando Jesús viene a nuestras vidas y nosotros entendemos eso y entendemos que Él llevó esa maldición, ya no lo somos. Y por eso es que hoy es un día, como les decía yo, no solo hoy, sino que todos los días y todos los domingos, recordar de eso, de esa resurrección, porque es grande. Es maravilloso lo que Dios hizo. Es maravilloso lo que nosotros estamos disfrutando y gozando. En Gálatas 3:13 dice, Gálatas 3:10. Después vamos a leer 3:13, pero Gálatas 3:10 dice: sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las escrituras dicen: maldito es todo aquel que no cumple ni obedece a cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Básicamente, maldito todo aquel que no cumple la ley. Y nosotros no somos capaces de cumplir la ley. La Biblia lo dice. La única forma que podemos cumplir la ley es a través de Jesús. Entonces nos convertiríamos en personas malditas, como yo les decía antes. Pero la sangre de Cristo nos da la bendición de no ser, de poder disfrutar de eso. Y en Gálatas 3:13 dice: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Una vez más, ¿ustedes me pueden ayudar a leer esa parte? En el 13, lo vamos a leer todos juntos a las 3, 1, 2 y 3. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. ¿Se dan cuenta de eso? Nos ha rescatado de esa maldición. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Estás agradecido tú por eso? Amén. Debemos estar agradecidos porque Él llevó toda esa maldición sobre Él. Cristo cargó sobre eso. Entonces, nosotros realmente, por nuestra naturaleza pecaminosa, merecemos pasar toda la eternidad fuera de la presencia de Dios, fuera de esa relación con Dios. Mas, sin embargo, a través de Jesús podemos vivirlo. Nosotros deberíamos por la eternidad de vivir con el castigo de la ira de Dios sobre nuestras vidas, por el pecado que está en nosotros. Pero a través de Jesús ya no. Y esa es la ventaja, la bendición que tenemos, el regalo que tenemos. ¿No creen que eso es buenísimo? ¿No creen que eso es para darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas? Y entonces necesitamos
celebrarlo, festejarlo, recordarlo, cantarlo y decir: Señor, tú eres ese Dios maravilloso. Ahora, esto lo leía alguien lo puso y me parece excelente. Es hora que los salvos vivan como si fueran salvos. Es hora que los salvos vivan como si fueran salvos. ¿Tú eres salvo? Amén, por la sangre de Cristo. Pero es, como dice esta frase, es hora que los salvos vivan como si fueran salvos. Tenemos que vivir como que si fuéramos salvos. En 1 Corintios 15:32 dice así: ¿y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes esa gente de Éfeso? Pero yo no tanto ahí, yo quiero enfocarme en lo que sigue. Y dice: y si no habrá resurrección de los muertos, en lo que sigue. Y dice: y si no hay resurrección, comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces dice: si no hubiera resurrección de los muertos, comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿verdad? Esa sería la frase. Hey, disfrutemos la vida. Pero después te dice: no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar, pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Entonces aquí viene la palabra, ¿verdad? Ya cuando entendemos lo que Jesús hizo por nosotros, cuando entendemos que Él vino a morir por nosotros, cuando entendemos que se hizo maldición por nosotros, cuando entendemos de que Él sufrió la ira de Dios, y ahora podemos leer este versículo que dice: hey, no se dejen engañar por los que dicen cosas semejantes. Hey, comamos y bebamos que mañana moriremos. Disfrute la vida, usted aproveche, usted dele con todo, no hay problema. Dice: piensen bien, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Hey, ¿con quién se están juntando? ¿Qué están haciendo? ¿Cuáles son sus... ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué testimonio están dando? Básicamente eso es lo que están diciendo. ¿Están agradecidos por la salvación de Jesús? Demos buen testimonio. Seamos salvos, que vivimos como personas que realmente somos salvas. Y después dice: piensen sobre lo que es correcto y dejen de pecar. Pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Básicamente está diciendo, pareciera que ustedes no conocen a Dios por la forma en que viven, por la forma en que se conducen, por la forma en que hablan, por la forma en que hacen las cosas. No conocen a Dios, porque si lo conocieran, tratarían de hacer las cosas bien, porque entenderían el sacrificio de Jesús, entenderían la resurrección, entenderían lo que Él pasó, estarían agradecidos por su salvación, y debido a ese agradecimiento vivirían de una forma correcta, agradando a Dios en todo lo que hacen. Entonces, yo creo que la palabra es bastante clara. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar, porque pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Y lo que pasa es que vienen tantos pensamientos a nuestras mentes, ¿verdad? Y caemos en lo que dice ahí mismo: comamos y bebamos que mañana moriremos. Es que ustedes son tan cuadrados, es que hay que disfrutar la vida. Sí, está bien, pero disfrútala en tu Dios, en lo que Él dice que está bien hacer, no en lo que el mundo dice que es lo correcto. Porque dice ellos, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Entonces tú te estás acercando a este grupo que te está metiendo ideas de cómo vivir y te estás alejando de Dios. Y entonces todo lo que conoces de Dios, todo lo que entendemos que Dios hizo por nosotros, lo dejamos por un lado. Entonces vivamos nuestras vidas agradecidos por lo que Dios ha hecho. Y con este último punto voy a terminar. Tenemos que hablar la palabra como es. Tenemos que hablar lo que dice la palabra de Dios. Y vi otra frase que alguien puso y lo escribí porque me pareció, te los voy a leer. Dice: Jesús fue famoso por sus milagros, pero fue detestado por su mensaje.
Y las cosas no han cambiado. Hoy la gente quiere milagros, pero no quieren arrepentirse. Quieren sanidad, pero no quieren santidad. Jesús fue famoso por sus milagros, pero fue detestado por su mensaje. Las cosas no han cambiado hoy en día. Hoy la gente quiere milagros, pero no quieren arrepentirse. Eso lo vemos continuamente. Quieren sanidad, pero no quieren santidad. Y en Romanos 3:25 dice, esta es la Nueva Traducción Viviente: pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Y ya lo vimos, que Él lo hizo, que Él lo quiso hacer. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Aquí tal vez este versículo tal vez lo hemos leído en otras versiones, pero dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ahí es cuando las personas son justas, cuando son salvas, cuando creen en el sacrificio de Jesús. Y cuando creemos en el sacrificio de Jesús, cuando entendemos lo que Él hizo, cuando entendemos la resurrección, entonces vamos a vivir una vida que va a demostrar eso. No solo es decirlo, sí, yo creo, es cómo estás aplicándolo en tu vida. Entiendo que no somos perfectos. Yo sé que todos pecamos y fallamos continuamente, pero entendemos que queremos agradar a Dios y tomar decisiones mejores y alejarnos del pecado. Entonces, lo que le tenemos que decir a las personas es: ¿crees que Jesús sacrificó su vida y al derramar su sangre, crees tú que Él lo hizo? ¿Crees tú que realmente Él hizo esto? Y si lo creemos, dice, somos salvos. Pero obviamente la palabra de Dios nos habla de que entonces tenemos que vivir en obediencia, porque lo vamos a creer de esa manera. Entonces, tenemos que ver la palabra de Dios como es. Y tenemos que decir a las personas, mira, no solo con celebrar un día es suficiente. No solo con decir que el día de resurrección es suficiente ir buscar de Dios y eso cumple todo el año. No. Es una constante forma de vida, porque estamos agradando a Dios con nuestras decisiones, con nuestros pasos. Y entonces queremos caminar de esa forma continuamente. No solo es darle gracias a Dios hoy, porque Él murió y resucitó por nosotros, es de hacerlo todos los días. Y por la razón que lo hacemos todos los días, tenemos ese entendimiento, vamos a tratar de caminar como a Dios le agrada. La resurrección es poderosa. Y como les digo, tal vez yo creo que no llegamos a entender lo que eso significa. No logramos entender lo que Jesús sufrió o lo que Jesús estuvo experimentando en ese momento, porque era el pecado de todos, era la ira de Dios sobre él en ese momento. Y tal vez podemos decir, sí, qué difícil, pero ¿qué tanto lo comprendemos? Cuando lo llegamos a comprender, vamos a entender el amor de Dios por nosotros, el amor de Jesús por nosotros, su sacrificio. Y realmente vamos a intentar caminar bien con Él. Así que esto sea algo que nosotros podamos recordar y que hoy sea un día que nos ayude a recordar el sacrificio de Jesús, pero a saber que hay que hacerlo continuamente. Amén. Les voy a pedir a todos que se pongan de pie conmigo y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su sacrificio.
y entender esta parte de la resurrección, hermanos, y que podamos caminar continuamente entendiendo lo que Dios ha hecho por nosotros. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu amor. Gracias por tus bendiciones y, Señor, sobre todo, gracias por enviar a Jesús a morir por nosotros. Gracias por su sacrificio en esa cruz. Señor, Él llevó toda tu ira, mi Dios. Él se hizo maldición por nosotros. Fue un momento difícil, doloroso, tanto que Él pidió que si pudiera pasar esa copa de Él, que sería bueno, pero que Él quería hacer tu voluntad, mi Dios. Pero tú, dice tu palabra, que lo quisiste quebrantar, porque solo así se podía pagar ese pecado y darnos a nosotros la bendición de poder ser llamados tus hijos. Y gracias te damos, Dios, por tu salvación. Gracias, Señor, por ese sacrificio en la cruz. Gracias por esa resurrección. Gracias porque somos privilegiados en poder entender eso y poder disfrutar de eso. Entendemos que no es por nuestras obras, no es porque seamos mejores que otros que podemos gozar de esto, sino que es por tu misericordia. Y tu misericordia es la que nos permite conocerte. Gracias, Dios, por tu sacrificio, mi Dios, y por tu amor hacia nosotros. Estamos agradecidos y te pedimos que nos ayudes a caminar de la mejor manera. Yo te invito que ahí donde estés, que tú puedas analizar tu vida, pensar cómo estás. ¿Cómo estás tú caminando con tu Dios? ¿Realmente somos personas que damos un ejemplo de vivir como hijos de Dios o no lo estamos haciendo? ¿Realmente has entregado tu vida a Él y le has dicho: Señor, quiero ser salvo, yo quiero vivir para ti? Y hoy es un momento para que podamos pensar en eso y de decirle: Señor, gracias por tu sacrificio. Gracias, Señor. Y ahí donde estás, si quieres decirlo conmigo: Señor, gracias por tu sacrificio. Jesús, gracias por morir por nosotros. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Gracias porque es por tu sangre que nosotros podemos ser limpiados completamente y así podemos entrar a la presencia de nuestro Dios. Nos puede ver Él como santos, santificados, porque la sangre de Jesús nos limpia y nos hace santos. No por nuestras fuerzas, no por nuestras obras, no por nuestras actitudes, no es porque hemos logrado por nada por lo que nosotros hacemos, sino que todo es por el sacrificio de Jesús. Y por eso es importante recordar siempre lo que Él hizo por nosotros. Y nosotros te damos las gracias, Dios. Gracias por tu sacrificio y gracias por tu resurrección. Has vencido a la muerte, has vencido al enemigo y ahora podemos decir que nuestro Dios vive y que todo lo que Jesús dijo es cierto, porque pudo respaldar con su resurrección todo lo que Él en un momento confesó. Ese es nuestro Dios, el mejor de todos. Un Dios que vive, un Dios que reina, un Dios al cual vamos a poder alabar y adorar por los siglos de los siglos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a tu Dios, que Él es digno de toda gloria, de toda alabanza y de toda adoración. Dios es bueno. Cristo vive y vivamos de esa forma. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que el mensaje de hoy te haya animado.
Asegúrate de dejarnos un review, suscríbete a nuestro podcast y comparte este mensaje con tu familia y amigos. Mantente al día con nosotros en Instagram y Facebook visitando @verbosocal y únete a nosotros para nuestro servicio los domingos a las 3 de la tarde en Rancho Cucamonga, California. Gracias por unirte a nosotros hoy en Verbo y Vida.